Ya no encuentro salida, hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Ya no existen razones ni motivos para vivir si tú no estás aquí. Ya no existen momentos para expresar lo que siento si tu oído no está cerca de mí. Ya no encuentro salida, hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido. Si tú no estás aquí y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Hoy llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar, y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Dios les bendiga, hermanos. Les damos la bienvenida en esta noche de hoy a todos y cada uno de ustedes que se encuentran desde sus hogares, que han dispuesto este momento para escuchar la palabra. Ante todo, damos gracias a Dios por este momento que nos permite poder transmitirles a ustedes esta palabra, una palabra de aliento, una palabra refrescante que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros en este día de hoy. Le damos gracias a Dios porque hasta este momento nos has guardado, ha estado su compañía, su presencia, nos ha permitido sentirla a cada uno de nosotros.
Les damos la bienvenida junto con mi esposa en esta noche de hoy. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Antes de dar inicio a nuestro mensaje, vamos a orar, a darle gracias a Dios. Padre maravilloso, en esta noche, Señor, ponemos nuestra vida delante de ti. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, que tú nos regalas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se están conectando, Señor, para recibir tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate, Señor, en cada hogar, que seas tú proveyendo, Señor, en cada hogar, en cada vida, Señor, en cada necesidad, Espíritu Santo de Dios. Que seas tú, Padre, colocando tu mano poderosa sobre esta tierra, sobre esta pandemia, sobre esta ciudad, Padre maravilloso, para que dentro de poco, Señor, nos podamos reunir, Señor, en tu templo, Padre, como congregación, para alabarte, para bendecirte, Señor, para darte gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche nuestro mensaje lo hemos titulado ¿Corazón de piedra o corazón de carne? Ya, digamos, tenemos que mirar que en muchas ocasiones, por medio de la palabra, nuestro pastor ya nos ha hablado sobre qué es el pecado, que nuestros actos nos condenan o nos justifican. De esta forma, miremos si realmente nosotros somos conscientes de qué es el pecado, ¿sí? De qué es el ir al infierno por nuestros comportamientos, por no obedecer la palabra de Dios. Entonces, vamos a hacer una reflexión en cuanto a lo que realmente estamos viviendo, si estamos viviendo una nueva vida en Cristo, si nuestro corazón es de piedra o es de carne. El corazón para Dios es de donde emana la vida, ¿sí? Se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos y el intelecto en general. Y con ello, Dios espera que sus hijos tengan una comunión de manera permanente con Él. Amén. Amén. Ahora, ¿tienes un corazón de piedra? Esta es una expresión que la verdad a nadie le gustaría que le dijeran, ¿verdad? Y se refiere a que alguien es insensible, que es duro, que es indiferente a los demás. Y pues la verdad esto es algo que no es muy halagador, ¿no? La imagen es fuerte, como ustedes la pudieron visualizar al iniciar el mensaje. La imagen es fuerte porque asocia dos términos opuestos, ¿sí? El corazón del ser vivo simboliza la vida, el amor, los sentimientos, pero el corazón de piedra, ¿qué nos indica? Pues es un mineral, ¿no? El mineral pues es un duro y es frío. Entonces, de esta forma démonos cuenta, hermanos, que debemos identificar cuál es el corazón que tenemos. Ahora, el corazón de carne, en la parte espiritual, no debe entenderse en el sentido carnal, ¿sí? Sino que simboliza un corazón sensible y receptivo al llamado de Dios. Un corazón de piedra es rebelde, es duro, permanece sordo e indiferente. Para que nosotros podamos convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne, entonces debemos tener una verdadera renovación interior, desde nuestro interior querer cambiar, que Dios pueda transformar nuestra vida. Es una evolución profunda para abrirnos a la palabra de Dios, ¿sí? Porque un corazón endurecido y cerrado pues no puede tener comunión con Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. Por eso, hermanos, los invitamos a que ubiquemos en la palabra en Ezequiel capítulo 11 versículo 19 al 20. Ezequiel capítulo 11 versículo 19 al 20. Y leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo, la autoridad y potencia del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: y les daré un corazón
y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Amén. Entonces, en esa palabra, hermano, nos damos cuenta que ya Dios nos ha puesto a nosotros, nos ha dado la oportunidad de que tengamos un corazón de carne. Ese corazón de carne que sea receptivo a la palabra de Dios. Ese corazón de carne que podamos ser conscientes de lo que nosotros como hijos de Dios que hemos escogido seguir a nuestro Señor, de así mismo debe ser nuestro comportamiento. Lo que sucede es que una cosa, el corazón de piedra se puede convertir en un corazón de carne, y viceversa, también el corazón de carne se puede convertir en un corazón de piedra. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de los matrimonios, ustedes se han dado cuenta, han percibido de pronto que lo hayan vivido o que hayan notado en algún matrimonio, a veces encontramos ese tipo de ese comportamiento. No lo digo siempre del esposo, ni lo digo tampoco solo de la mujer. Digamos que podemos colocarlo en que se nota en muchos matrimonios en que de parte y parte hay, como encontramos que pueda ser la mujer que tenga un corazón de carne, que sea un corazón noble, un corazón sincero, pero también encontramos el opuesto ahí dentro del matrimonio a ese esposo, digámoslo así, en su momento, en que, como se dice, es un corazón fuerte, es un corazón de piedra, en que a veces es insensible, ¿sí?, al comportamiento dentro del hogar. Hemos notado que lamentablemente muchos padres, muchos esposos, traen esas maldiciones generacionales, ¿sí?, donde en su nuevo hogar que han establecido, vienen y proponen, digámoslo así, o establecen como ciertos comportamientos, cierto régimen en que aquí se hace, es de la forma en que yo diga, usted cuando yo llegue a la casa me tiene un baldecito con agua, con agüita tibia para que me lave los pies, y luego después de eso entonces yo me acuesto en mi camita, me empillamo y me sube la comida ya. Y no estoy exagerando, hermanos, hay comportamientos así en muchos hogares, que de pronto sean hogares inconversos. Bueno, allá ya sabemos que no tienen el conocimiento de Dios, y esperemos, y yo espero que nosotros, en aquellos matrimonios, en aquellos hogares que tenemos a nuestro Dios como eje central, no esté sucediendo eso. ¿Por qué? Porque es que qué triste es uno ver a una mujer, digámoslo así, que sometida a esa actitud del esposo, en que el esposo nada le gusta, nada está bien, todo lo controvierte, al punto de que la esposa, lo que ha venido, y yo lo puedo decir digamos de mis padres, en que de pronto mi mamá aguantaba comportamientos de mi papá. No puedo decir que mi papá tuviese un corazón de piedra o un corazón de carne, pero sus actos me permitían a mí como percibir en ese momento de que mi papá no le importaba lo que mi mamá sintiera. Mi papá le gustaba tomar, le gustaba consumir mucho licor, y llegaba borracho a la casa, no era cariñoso con mi mamá, no le expresaba mucho cariño, mucho amor que yo pueda decir. Mi papá constantemente vivía diciéndole a mi mamá cuánto la quería, cuánto la amaba. Nunca lo vi en mi papá. Y así mismo, cuando mi papá se quería dirigir a mí, siempre lo hacía era de una forma cuando él estaba tomado. Entonces él tomaba y ahí sí le daba por hablarme a mí, con mi hijo, usted quiere, mi hijo es que yo quiero, mi hijo es que tal cosa, hasta que una vez yo le dije, mire papá, yo acepto y hablo con usted el día en que usted, buen y sano, me siente aquí en la mesa del comedor o en la sala y me diga, James, venga, hablemos, venga que quiero decirle tal cosa. Pero mi papá también, aún siendo así, a mí nunca me expresó el decirme mi hijo lo quiero, mi hijo lo amo, sino que lo hacía de esa forma cuando estaba borracho. Entonces cuando estaba borracho, ahí sí, como se dice vulgarmente, le daba el querendón,
entonces me abrazaba y mi hijo, yo a usted lo quiero, pero pasaba su borrachera y a mí nunca me lo expresaba. Entonces yo decía, bueno, mi papá, pues quién sabe será, qué le sucederá. Y más adelante tuve que vivir dentro del hogar con mis papás en que mi papá abandonara el hogar. Y nosotros nos quedamos con mi mamá, pues yo en ese momento tenía como 14 años y mi papá abandonó el hogar, se fue con otra señora y pues me quedé junto a mi mamá. Y ese, dime. Y eso a mí me afectó mucho porque pues mi papá era pues como mi imagen que yo tenía, como ese hombre fuerte, no en el sentido de estricto solamente, sino una persona muy noble y todo eso. Y entonces de él aprendí muchas cosas buenas que más adelante ya conviviendo solamente con mi mamá, nosotros éramos solamente los dos y permanecíamos los dos unidos, pero yo empecé a notar que ese corazón noble de mi mamá empezó a cambiar, ese corazón de mi mamá en que ella siempre a mi papá le tenía la ropa lista, le servía su alimentación en el momento en que él llegaba de trabajar, lo atendía, como se dice, como muchas mujeres lo hacen. Pero ¿qué pasó? Ese corazón de mi mamá ya cambió porque ya hubo una afectación, hubo un comportamiento de ese esposo que ya dejó de ser de un corazón de carne a convertirse casi en un corazón de piedra. Ya mi mamá hubo muchos comportamientos en que a ella ya no le importaba, ya no le importaban muchas cosas. Y a mí me decía mi hijo, después de lo que su papá hizo, ya créame que, bueno, muchas circunstancias que traigo a colación y que quiero contárselas porque viví eso. Y a mí también, cuando ya en un tiempo yo vine a encontrarme con mi papá aquí en Bogotá, yo le decía a mi papá, papá, ¿y usted por qué nos hizo eso? ¿Usted por qué por qué abandonó el hogar? Si yo tenía, o casi que teníamos un ideal de permanecer juntos, ustedes dos, y yo ahí con ustedes, pero ¿qué pasó? Y empecé a sentir en mi corazón como cierta rabia también, y al punto de que yo no quería ya más adelante ver a mi papá. Solamente cuando ya ingresé a la universidad, entonces mi papá me decía, vamos a almorzar, y yo, no puedo, venga que lo voy a ir a recoger a tal parte para que salgamos, y yo, no señor, yo no voy. Y así empecé como a guardar ese rencor, no puedo decir que odio porque yo no odié a mi papá nunca, pero sí quedé resentido por ese acto. Entonces, así mismo, hermanos, es donde yo encuentro que en varios hogares hemos podido percibir con mi esposa. Hay hogares así que digamos el esposo maltrata a la esposa, no maltrato físico, sino un maltrato psicológico, en que ese esposo llegue borracho y siempre los viernes o los sábados llega borracho, y entonces, como se dice vulgarmente, en ese fin de semana eso acaba con la casa, bueno, pone patas arriba a toda la casa, y la esposa sumisa tiene que decir, no, es que sí, no, pues yo mejor me quedo callada, yo no le digo nada porque esto de pronto se convierte en un problema. Y yo para dónde voy a pegar si mis papás viven en tal parte, y yo para dónde voy a pegar con mis hijos. Entonces esa esposa también empieza a que ese corazón noble, ese corazón de carne, empiece ya como a llenársele la copa, como dice, bueno, pero yo hasta cuánto tiempo tengo que aguantarme de esa persona. Y lo más triste es que esa persona ha recibido palabra de Dios. Esa persona, los pastores o muchos líderes, de pronto han buscado de que esa persona cambie, de que esa persona sea consciente de lo que está haciendo mal en el hogar. Pero ¿qué pasa? Vemos lamentablemente muchos hombres ese corazón de piedra, ese orgullo en que dicen, no, ¿y yo por qué voy a reconocer eso? No, pues yo no, yo soy todo un varón y mi papá siempre me enseñó que el que mandaba en la casa era yo, y yo por qué tengo que arrepentirme de tal cosa, y yo por qué pues no lo voy a hacer. Entonces convierten ese corazón tan duro, y si se dan cuenta, hermanos, aquí en la palabra de Dios, Dios nos dice a nosotros que pondrá sobre nosotros un corazón de carne y quitará ese corazón de piedra para que nosotros andemos en sus ordenanzas y guardemos sus mandamientos. Entonces, ¿de qué nos sirve que nosotros vengamos a la iglesia? Lo que el pastor siempre nos recalca, que vengamos aquí a la iglesia y seamos unos,
y como dice el pastor, alabamos y te doy gloria y eso, bueno, hacemos todos los actos aquí en este momento espirituales, pero llegamos a la casa o por fuera de la iglesia, ya tenemos un comportamiento totalmente diferente a lo que somos en la iglesia, hermanos. Entonces empezamos a dañar ese corazón en nuestro hogar, a nuestra esposa y a nuestros hijos, para que más adelante nuestros hijos, cuando ya tengan una edad adulta y que yo como papá vaya a hacerle un reclamo, mi hijo me va a decir, ¿sabe qué, viejo? Tome y la cachetada va. ¿Por qué? Porque entonces yo siempre fui con ese corazón de piedra, donde usted mire esto, mire que usted no sirve para nada, mire que no sé qué. Entonces hacía crearle ese corazón a ese hijo, ese corazón noble, ese corazón de carne, que era mi compromiso y mi responsabilidad como padre, empezar a formar y que él conociera de lo que Dios tenía para cada uno de nosotros, pero yo siempre fui esa piedra de tropiezo y me mantuve ahí porque así fue como me enseñaron a mí. Y acabé con una vida de mi hijo y acabé con esa honra que mi hijo debe de tenerme hacia mí. Acabé ese respeto. ¿Por qué? Por todo, por no dejar que la palabra de Dios toque nuestros corazones, hermanos. Entonces yo los invito a que ustedes, si de pronto lo han sentido, si de pronto han visto, y era lo que hablábamos en el mensaje pasado, hermanos, si conocemos familias así, pues hermano, unámonos, lleguemos allá, a ese hogar, hermanos, mire, he notado o he percibido tal cosa, mire, hay un Dios que todo lo puede y mi Dios nos dice tal, esto y esto. Pero no vamos a llegar, uy, no, mire, señora, ¿sabe qué? Váyase de la casa, usted no aguante más porque ese señor va a acabar con usted un día de estos. Y hemos visto casos, y yo lo vi una vez, había un señor ahí, tenía a la esposa, eso le estaba dando, pero como se dice vulgarmente, pues con toda, y dándole duro en la calle, y llegué yo, oiga, venga señor, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a tratar a una señora así, que no sé qué? Cuando yo traté de separar al señor, y ya la señora, ay, no, señor, no se meta, no le pegue, no, que mire, que no sé qué. Y yo dije, venga, pero es que la están a punto de matarla y uno llega ahí como a querer ayudar y antes sale uno es a deber. Entonces son ese tipo de mujeres también que masoquistas que se someten a alcahuetas a ese propio dolor que están sufriendo, pero no hacen nada porque se ponen a pensar, no, y yo ahora qué voy a hacer, y yo ahora para dónde pego. No, hermanas, mire, Dios todo lo puede y si ustedes ponen en disposición su corazón, créanme que Dios las va a respaldar en la decisión que ustedes tomen. Pero ustedes no pueden permanecer 20, 30, 40 años como permaneció mi mamá durante ese tiempo que estuvo con mi papá, viendo a mi papá todo ese tiempo ahí llegar borracho, llegar borracho, llegar borracho. Y entonces yo decía, bueno, y entonces mi mamá, ¿por qué tenía que aguantarse todo eso? Entonces, hermanos, es para que nosotros, es un llamado que Dios nos hace por medio de esta palabra, para que nosotros ese corazón de carne que tenemos, que estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios para que Dios obre en nuestras vidas, para que Dios nos guíe. A veces no nos lo convirtamos en de piedra, hermanos, por nuestros comportamientos, por nuestros actos. A veces nosotros decimos, no, pero es que, ¿qué es tomarme una cerveza? ¿Qué es ir a bailar? Cuando en el mundo en el que yo estaba, estando bailando, cometí muchos errores, estando tomando, cometí muchos errores, pues yo para qué vuelvo a eso si ya Dios me sacó de allá y me puso en este lugar santo y quiere que yo sea un buen padre y un buen esposo. Entonces es la invitación, hermanos, para que ustedes en esta noche de hoy podamos reflexionar y podamos darnos cuenta qué estamos haciendo mal, en qué momento nosotros nos cerramos, como se dice, para no recibir ningún consejo de nuestra esposa o de nuestro esposo, o que así mismo, o que nuestros hijos, porque ustedes se han dado cuenta que a veces con nuestros actos como padres también dañamos el corazón de nuestros hijos. Un corazón de nuestros hijos es un corazón puro y sincero, donde solamente nos pueden demostrar amor, y nosotros con nuestros actos, con nuestra desobediencia, dañamos ese corazón de Dios, de ese corazón de nuestros hijos, y más adelante, ¿qué vamos a ver en ellos? Créame que es muy triste ver esa realidad y es palpable, hermanos. Amén. Amén. Debemos entender, hermanos, cuál es el propósito real de nosotros en esta tierra. Debemos entender cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo haber muerto por nuestros pecados, ¿sí? El hecho de que nosotros estemos aquí en la tierra, ¿sí? Podemos tener
trabajo, estudio, poder viajar, cumplir nuestros sueños, pero esos son logros personales, ¿sí? A eso le llamamos el éxito. Pero nuestro real propósito en esta tierra es tener nuestro manual de instrucciones, que es la Biblia, ¿sí? En la que ella nos indica el por qué nosotros existimos, en qué consiste la vida, qué evitar de la vida, ¿sí? Qué esperar del futuro. Y Dios no es nuestro punto de partida, ¿sí? Sino es todo. Nuestro Señor es todo, ¿sí? Entonces debemos entender que este propósito en nuestra vida, ¿sí?, es salvar más almas para el Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos que soltar esta carne y tenemos que soltar el mundo. Pero eso lo vamos a lograr teniendo un corazón de carne, porque si nosotros seguimos teniendo ese corazón de piedra, o creemos que tenemos una parte de una cosa y un pedazo de piedra y otro de carne, pues o somos o no somos, ¿sí? Entonces simplemente tenemos que decidirnos, tomar la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, hermanos, los invito a que ubiquemos en el libro de Éxodo, capítulo 10, Éxodo, capítulo 10, versículo 1. Es un ejemplo que vamos a ver, que veíamos con mi esposa, cómo esos corazones de piedra, hasta dónde pueden llegar a hacer daño, ¿no? Entonces, y dice la palabra, dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Y a partir de ahí, hermanos, es donde vienen todo ese tipo de las plagas, ¿sí? Las 10 plagas que vinieron sobre Egipto. ¿Por qué vinieron? Por tener el faraón ese corazón duro, porque le enviaba a Jehová mensajes, decirle: mira, deja mi pueblo, mira, deja. Y el faraón no, y se mantenía en que no, y no. ¿Y qué pasó? Vinieron todas estas plagas y desencadenaron ¿en qué? En muerte, y muerte que ni siquiera fue de personas que habían dicho que no, sino que el faraón, quien gobernaba ese pueblo, les generó eso a ellos. Ahora, nosotros queremos ser como faraón. Queremos como padres tener ese corazón de faraón, que cuando nuestros hijos nos hagan alguna observación, que están viendo que nosotros estamos actuando mal, y que nos digan: papá, deje de hacer eso, papá, mire que no sé qué, y nosotros no, y a mí me respeta porque es que yo soy su papá, y tome. Porque es que hay papás, hermanos, hay papás que están acostumbrados a eso, a que entonces ya no cogen la vara como una vara como reprensión, sino que cogen la vara es como se dice, a matar en cada momento a sus hijos, porque no permiten que los hijos, ellos puedan hacerle una observación, puedan hacer un llamado de atención. Y créame, hermanos, que es tan triste ver cuando se le daña el corazón a un hijo, porque usted con su hijo ha podido compartir momentos bonitos. Cuando fue pequeño usted lo llevaba al parque: papá, te amo, papá, esto, que usted le tenía la costumbre de subirlo a su hombro y llevar a su hijo contento y mostrarlo, y que más adelante su hijo, como se dice vulgarmente, no lo pueda ver ni en pintura usted, porque usted, ese corazón duro, ese corazón fuerte, usted nunca le permitió a su hijo que pudiese llevarle a usted un mensaje donde le está dando la oportunidad para que usted cambiara
sino que usted por su arrogancia, hermano, usted por su forma de ser y por su carácter, usted se mantuvo en que así como estaba actuando, así estaba bien. Y más triste, hermanos, es cuando nosotros hemos recibido la palabra de Dios, porque recuerden que nosotros somos esos obispos en nuestro hogar. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, en ya se los digo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que nosotros seamos receptivos a las observaciones que nos quiera hacer nuestra esposa o que nos quiera hacer nuestros hijos. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, ¿sí?, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Entonces, hermanos, si nosotros estamos recibiendo esa palabra de Dios, donde Dios nos dice a nosotros como padres, como esposos, nos da el direccionamiento de cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿por qué nosotros seguimos empeñados a actuar a nuestra propia conveniencia? Aún así que porque nuestras generaciones pasadas de nuestros padres y de nuestros abuelos fueron así, pues hermano, nosotros tenemos la oportunidad en el día de hoy de cortar todas esas maldiciones generacionales para no transmitírselas a nuestros hijos, hermanos, porque créame que fue muy triste para nosotros como hijos tener que ver ciertas actitudes de nuestros padres, en el caso particular mío, eso de que mi papá dejara un hogar, y ahora yo trasladaría ese comportamiento a mis hijos, a Mariana y a Jerónimo, y yo tener que entonces, que yo sé que nunca va a suceder, y que Dios me guarde, de que yo salga de mi hogar, de que yo deje a mi esposa y a mis hijos y que acabe con esa ilusión, con esa identidad de lo que hemos hablado, hermanos, con esa identidad que tenían mis hijos de mí y que ya más adelante yo ya me separé de ellos y entonces yo de muy vez en cuando lo veo y que ya ese cariño, ese respeto, eso ya se perdió. Entonces, ¿por qué? Porque yo en el momento adecuado en que Dios me dio la palabra, yo no pude atenderla. Yo no fui capaz de recibir su palabra y aplicarla en mi matrimonio, aplicarla en mi familia. ¿Y las consecuencias cuáles son, hermanos? Lo estamos viendo en muchos hogares. Muchos hogares que ya, porque cometieron infidelidades, cometieron adulterios, cometieron maltratos, ese esposo se mantuvo y sacó lo que había en su corazón y fue en que nunca valoró a esa esposa a su lado, nunca valoró a sus hijos, porque créame que si llegase a presentarse, si yo no valoro a mi esposa, pues tampoco lo estoy haciendo con mis hijos, y yo no puedo decirle a mis hijos, no, mijos, es que yo a ustedes sí los amo y vea, yo doy la vida por ustedes, pero es que su mamá, es que su mamá no le aguanta es nadie, eso su mamá es tal cosa, pero yo a ustedes sí los amo, mijos. ¿Cómo le estoy convirtiendo ese corazón a los niños, a esos hijos, cuando tienen una imagen de un papá, una imagen de una mamá, y yo empezarle a llenar la cabeza de cucarachas para que yo diga, y más adelante mis hijos o esos niños me digan, no, sí, papá, es que yo me quiero ir con usted porque es que, mi mamá por todo me regaña, mi mamá, en cambio usted papá, usted sí me compra, usted sí me lleva, usted sí, entonces ya nos convertimos como en el alcahueta del mal comportamiento y la mala conducta de esos hijos, y ya no permitimos entonces que la esposa o la mamá de ellos venga a reprenderlos, porque entonces ahí salen corriendo los hijos detrás de donde el papá, porque es que claro, el papá es el alcahueta, entonces la mamá que quiere reprender, que es la mujer en que Dios le ha dado la palabra y la virtud de edificar su casa, nosotros entramos a contrariarla porque es que así es como estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, hermanos, es para que nosotros veamos lo que ya la palabra de Dios nos está dando a nosotros, esa orden, hermanos, está ese mandamiento que dice
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la primera iglesia de Dios, hermano? Nuestra primera iglesia es nuestra familia. ¿Cómo queremos entonces más adelante nosotros como líderes, más adelante ser pastores, si acabamos con nuestro hogar, pero aún entonces me paro aquí en el púlpito a hacer como si nada, como si soy entonces el mejor líder o el mejor pastor que en este momento está dando la iglesia? No, hermanos, cuando acabé con un hogar, cuando no fui capaz de gobernar un hogar, hermanos, entonces apliquemos la palabra de Dios ahora en nuestras vidas. Corrijamos ese camino, esa actitud que teníamos con nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Créanme que a nosotros como hombres, como tal, como sexo masculino, créanme, hermano, que no nos quita nada el arrepentirnos cuando hemos cometido algo o hemos hecho algo mal. Yo no puedo mantenerme en mi orgullo, es que no, es que yo soy hombre y es que yo soy todo un varón, entonces yo por qué no, es que yo por qué no, pues no, lo que yo hice, pues sí lo hice y la embarré, pues ya, punto, ya no sigo, y yo irle a pedirle perdón, bueno, sí, mi amor, perdóname, bueno, sí, ya, y vuelvo y sigo en lo mismo, y sigo en lo mismo, y sigo en lo mismo. Entonces, ¿a qué estás jugando, hermano? ¿A qué estás jugando viniendo a recibir la palabra de Dios? ¿A qué estás jugando en este momento conectándote y recibiendo una palabra, pero cuando la escuchas de que está James y Laura aquí al frente y estás notando sobre qué es el tema, mejor le das like y te sales? Porque sabes que te está llegando esta palabra a tu corazón, porque Dios te está enviando un mensaje, hermano, para que cambies tu forma de ser. Porque toda la vida no vas a seguir haciendo lo mismo. Y más adelante Dios te lo va a demandar, hermano. Amén. Amén. Este tema es bastante delicado y doloroso al mismo tiempo, hermanos, porque si nos damos cuenta, el adulterio, las infidelidades, los engaños, las mentiras, convierten a una persona, perdón la expresión, pero es así, cobarde, ¿sí? Que piensa que tal vez la solución de no haber podido hacer feliz a su esposa lo va a hacer con otra mujer, que esa mujer le va a solucionar su vida, ¿sí? Y resulta que esas falencias no vienen de la esposa que tenía, sino de esa misma persona, ¿sí? De él o de ella, porque pues se cometen en los dos casos, ¿no? Pero pues más lo he tenido que ver es en los hombres, entonces lo hablo por ello, donde realmente tenemos que mirar, ¿sí? Que esa falencia que tiene es de mucho antes, que nunca ha querido cambiar su corazón, ¿sí? Que tiene ese corazón de piedra y piensa que así está bien, le hablen de Dios, no le hablen de Dios, si se le habla por un lado, si se le habla por el otro, quiere seguir siendo la misma persona porque no se quiere disponer, ¿sí? Ahora, hay mujeres, ¿sí? Y lo tengo que decir aquí porque esa es la verdad, que no tienen principios ni valores, que la verdad tienen una autoestima tan baja que creen que metiéndose con un hombre casado eso las hace sentir poderosas, no sé, las chicas superpoderosas tal vez, pero realmente eso las convierte en mujeres que no tienen nada de principios, que están destruyendo una familia, que están destruyendo unos hijos, que están destruyendo un hogar, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros tengamos en cuenta que la familia es el primer ministerio que Dios nos otorgó para que nosotros cuidemos de ella. De ahí parte para allá lo que nosotros seamos de ejemplo para nuestros hijos, ¿sí? Nosotros tampoco, digamos, podemos decir es que, ay, yo soy buena persona y soy buena persona con los de afuera, pero ¿qué soy con los de mi casa? ¿Qué soy con mi esposa? ¿Qué soy con mis hijos? ¿Sí? Y hermanos, créanme que en la Biblia habla del adulterio, habla de cómo el hombre debe comportarse con la mujer, como el vaso más frágil, qué deben hacer los padres con sus hijos, todas las instrucciones están en este libro, ¿sí? Pero muchas veces nosotros, digamos, decir pues que vamos a ver que en un hogar se está maltratando a sus hijos
física, verbalmente, emocionalmente, ¿sí? Donde se está poniendo en peligro la integridad de esa esposa y de esos hijos, ¿sí? Nosotros no le podemos decir a esa mujer, no, aguante hasta que la mate, aguante hasta que mate a sus hijos, ¿sí? Porque eso no es bíblico y eso no es de Dios. Dios nos enseña cómo comportarnos con nuestros hijos, con nuestra pareja, pero Él no nos enseña, o sea, de que entonces está bien que golpeemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, que los maltratemos, no, eso no está bien. Y bajo ningún motivo nosotros vamos a poner en riesgo la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque la persona, la esposa, puede cambiar por mantener su hogar, puede aguantar, ¿sí? Pero si ese hombre, si ese esposo no quiere cambiar, quiere seguir siendo el mismo, ¿cómo vamos a obligar nosotros a esa persona a que siga sometiéndose a toda clase de maltratos? No, eso no está bien, hermanos. Entonces pidámosle a Dios sabiduría y cambiemos ese corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible, en un corazón que sea receptivo a Dios. Amén. Amén. Ahora, en cuanto a lo de los hijos, pues realmente lo que hablaba mi esposo es así. Vemos tristemente que cuando suceden todos estos problemas es inevitable un divorcio o una separación, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un divorcio y una separación? Bueno, en la separación es que no nos entendimos, vaya usted dése un tiempito y piense bien si realmente quiere estar conmigo, si queremos estar juntos o no, ¿cierto? Y el divorcio pues ya es algo legal, donde firmamos un divorcio, donde pues ya el contrato quedó disuelto, ya aquí ya usted por su lado, yo por el mío y nuestros hijos ahí en el medio, porque pues nuestros hijos nunca dejarán de ser nuestros hijos, ¿no? Pero entonces no nos damos cuenta de ese daño, y eso creo que yo ya lo había hablado en un tema anterior, de que nosotros, los hijos pues de alguna forma van a quedar ahí en el medio, porque ellos nosotros no vamos a dejar de ser sus padres, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? Los estamos llevando a un nivel donde puedan haber ya hijos adolescentes, los otros están creciendo, entonces resulta que esos hijos se vuelven rebeldes con su mamá, rebeldes con su papá. ¿Por qué? Porque ellos no entienden por qué su familia se destruyó. Ellos pueden ver que su papá cometió un error, pueden ver que su mamá cometió un error, pero resulta que ellos no saben a ciencia cierta qué pasó, si ayer tenían una familia y hoy ya no la tienen. Y eso les va a empezar a crear a ellos frustraciones, dolor, les va a empezar a crear a ellos vacíos en sus vidas, donde entonces a cualquier viento, ¿sí? Al que más le dé viento, entonces para ese lado se va, ¿sí? O al sol que más le caliente, para ese lado se va, ¿sí? Pueden ser los amigos, puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser la familia, bueno, independiente de lo que sea. Pero hermanos, a eso es que queremos llegar. La responsabilidad de nuestra familia es solo de los padres, ¿sí? Guiemos a nuestros hijos por medio de la palabra de Dios, que nuestro hogar también esté fundamentado en la palabra de Dios, que seamos nosotros dos y Dios para poder guiar, porque nosotros somos los guías de nuestros hijos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces, pues realmente vamos a la palabra, mis hermanos, a Zacarías, capítulo 7, verso 12. Zacarías, capítulo 7, verso 12. Dice la palabra: y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, lo que siempre nos ha hablado nuestro pastor, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, ¿sí? Y nosotros no podemos creer que a nosotros nos hablan de Dios y las cosas se van a quedar así donde nosotros obremos mal. Dios
todo esto trae una consecuencia porque eso es una burla a nuestro Señor y de Dios pues nadie se burla, ¿sí? Entonces ese tema de que, ay, es que usted que me juzga, si es que a mí el que me juzga es Dios, bueno, y a eso no le teme más aún que sea Dios quien lo juzgue a usted, hermano. O sea, nosotros no podemos pensar que porque somos de pronto que no lo vemos físicamente, no quiere que pues Él sea un ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿sí? Pero no lo tenemos tal vez físicamente como nos vemos nosotros, entonces por eso no tememos, ¿sí? Porque, ay, pues ¿qué me va a hacer si yo no lo veo? Entonces, hermanos, Dios nos va a demandar el hogar que Él nos dio. Tengamos mucho cuidado en eso, amén. Amén. Hermanos, ahí en la palabra que acabo de leer mi esposa, ahí en Zacarías capítulo 7, versículo 12, ahí dice, lo voy a repetir y voy a explicar una cosa como lo entiendo. Dice, y pusieron su corazón como diamante. ¿Cómo es el diamante? Es una piedra muy fuerte, dura, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ustedes de pronto, bueno, yo sé que de pronto no todos le agradamos a todas las personas y eso es entendible. No soy moneda de oro para caerle bien a todas las personas, eso es entendible, ¿sí? No soy yo el que le estoy diciendo a usted, hermano, cambie porque mire que la está embarrando, hermano, mire que ese hogar se lo va a tirar, hermano, mire que sus hijos más adelante van a hacer lo mismo. No soy yo, hermanos, es Dios. El Espíritu Santo, por medio de esta palabra, Señor, me ha escogido a mí y a mi esposa para que le transmitamos a ustedes. No quiero, hermano, o me daría mucha tristeza más adelante que se empiecen a escuchar comentarios. No, es que el hermano James que viene él a decirme que yo haga tal cosa, o que viene Laura a decirme cómo es que tengo que hacer yo en mi hogar. No, no somos nosotros, hermanos. Es Dios por medio de su palabra quien nos está hablando. Y Él lo que quiere que esos corazones nuestros se mantengan en un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón humilde. ¿Para qué? Para recibir su palabra y aplicarlas en nuestras vidas. Pero Él lo que Él quiere es convertir esos corazones de piedras que son tan fuertes, en que no dejan que la palabra de Dios entre, en que ellos siguen manteniéndose y, como se dice vulgarmente, juran de que lo que están haciendo están bien, y así como están haciendo su vida están bien haciendo bien, y así como llevan su matrimonio está bien, y así como sus hijos los está llevando está bien. Pues, hermanos, gloria a Dios. Pero si usted lo está haciendo, hermano, por medio de la guía de que este manual de instrucciones nos tiene dado para cada uno de nosotros, pues créame que cuando lleguemos a la presencia del Señor y vea en el libro de la vida, ay, sí, James, James, con Laura, esposa, sí, bien, Mariana, bien, ahí Jerónimo, bien, bueno, sigan, sí, señores, bien pueda, sigan a gozar de la eternidad. Y peor sería que, sí, ¿cómo está? Buenas tardes, sí, o buenos días, o buenas noches, sí. ¿Cuál es su nombre? James, y empiece como cuando uno estaba en el colegio que le preguntaban algo y uno empezaba en el cuaderno a buscar para un lado y para el otro y que no encontraba nada. Y que me digan, no, James, no, señor. Y bueno, y entonces de pronto Mariana o Jerónimo, Mariana o Jerónimo, Mariana. Sí, Mariana Peña, sí, Mariana Peña, sí. Y de pronto Laura Palomino, que fue esa esposa que Dios me puso. Laura. No, Laura tampoco, no. Y Jerónimo, uy, hermanos, yo no quiero estar en eso. Y yo les doy esa oportunidad por medio de la palabra, hermanos, a que la metamos, disculpe la palabra, la incrustemos en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos, para que más adelante nosotros que somos responsables por ese hogar, no nos lleguen a decir allá en la presencia del Señor, no, tú no entras porque tú no estás en el libro, como le dice por ahí un dicho, no te cambies que no vas a ir. Entonces, hermano, tenemos esa responsabilidad en nuestro hogar con nuestra esposa y nuestros hijos. No acabemos con ese corazón de piedra convertido por nuestra arrogancia, hermanos. Amén. Sí, mis hermanos, estas son unas de las tristes realidades que vivimos en nuestros hogares,
debido pues al corazón de piedra que no queremos doblegar ante Dios, desafortunadamente, sino que nosotros, bueno, o algunas personas están cómodas viviendo en su pecado y van arrastrando con lo que se les atraviese, ¿sí? Entonces, hermanos, esta es la oportunidad que Dios nos da para que nos dobleguemos ante Él. Dios es un Dios de amor, que realmente nosotros nos arrepintamos de corazón, pero no con el corazón de piedra, sino con el corazón de carne, ¿sí? Amén. Que podamos ver la gloria de Dios, que Dios nos estará esperando con su infinito amor, con los brazos abiertos y dispuesto a restaurar lo que el enemigo ha querido robarnos. Amén. Amén. Para terminar, hermanos, leemos esta palabra en San Juan, capítulo 8, versículo 43 al 47. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 43 al 47. Dice el Señor Jesucristo hablándole a los judíos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque nosotros no sois de Dios. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos exhorta, hermanos, a la obediencia, que dejemos que Él transforme nuestros corazones de piedra en un corazón realmente sensible, ¿sí? Que lo escuchemos, que nosotros estamos, cuando obramos mal, estamos escuchando es al padre de la mentira, al diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, hermanos, seamos sensibles al llamado seamos sensibles al llamado de Dios. Amén, hermanos, que tengamos ese corazón de carne, que dobleguemos este orgullo o lo que nos impida acercarnos realmente a Dios. Amén. Y de esta manera pues es como queríamos transmitirles a ustedes este mensaje. Esperamos, hermanos, que no se sientan, ¿cómo se dice?, atacados, no se sientan, como se dice ahora, James, señalados, no se sientan tildados, porque no me vayan a decir ahora, no, es que James nos cogió de contrato ahora todos los lunes a sacarnos los chiros al sol. No, hermanos, no, créame que es la oportunidad que nos está dando Dios por medio de su palabra, a través de esos mensajes que hemos venido trazando, para que podamos identificar muchas circunstancias difíciles en nuestros hogares y que podamos actuar y conforme al corazón de Dios, y que ese matrimonio sea nuestro, y de así como el que Dios le ha entregado a cada uno de ustedes sea conforme al corazón de Dios. Amén. Amén. Por eso, entonces, démosle gracias a Dios en esta noche de hoy por este mensaje, por esta palabra. Amado Rey de la Gloria, Padre poderoso, Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, que tú nos has dado, Señor, por el día que tú nos has bendecido, Señor, donde nos has permitido estar bajo tu presencia, Rey de los cielos. Gracias porque hasta este momento tú nos has guardado, tú nos has dado tu infinita misericordia sobre nosotros, Padre maravilloso. Te damos gracias, Padre Santo, Señor, por darnos la oportunidad de recibir esta palabra, Señor. Este mensaje que hemos recibido en la noche de hoy, Señor, te pedimos para que tú nos des ese discernimiento de tu palabra, Señor. Que esa palabra pueda llegar a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor, y que podamos estar en esa conexión contigo, Rey de los cielos. Te pedimos, Padre maravilloso, que tú nos des esa sabiduría para poder guiar nuestra vida, guiar nuestro corazón, Señor. Pero ante todo, Padre Santo, te pedimos que si estamos actuando mal, Señor, que si tenemos ese corazón de piedra, Señor, que seas tú, Señor, en presencia del Espíritu Santo, doblegando y cambiando nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón humilde, Señor, en búsqueda de ti, Señor, Padre maravilloso, porque sabemos que tú nos llevarás por el buen camino, Padre Santo. Y asimismo, Señor, te pedimos por aquellos matrimonios, por aquellos relaciones que en este momento están siendo afligidas, Señor, por esas circunstancias difíciles de infidelidades, de maltratos. Seas tú, Señor,
tomando el control en esos hogares, que seas tú, Señor, llevándolos hacia la luz que eres tú, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, por esos hijos que están sufriendo en medio de esas discusiones de los padres. Te pedimos que tú, Señor, los abrigues, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Te damos gracias, Padre maravilloso. A ti, Dios de la gloria, sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, les damos gracias a ustedes por darnos la oportunidad de llevarles la palabra de Dios a sus hogares, y les bendecimos y les deseamos una buena noche. Muchas gracias, mis hermanos. Bendiciones. Esta canción lleva un rumbo diferente. No es dirigido ni al mundo ni a la gente. La dirección de esta canción va hacia ti. Que me